Ya. Y ahora voy a conectar mis audífonos. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ok. pero te escuchábamos mejor antes, pero se escucha. Oye, ¿querís que yo haga lo mismo que con Rudy, que te iba mandando las preguntas de Facebook? Espérate, no te oigo nada. Voy a poner mis otros audífonos. No, Y se escucha mal con eso. no, es que suenan, pero no en este computador. En el otro funcionan bien, en este no. Porque con estos hablé en la mañana y funcionaban bien. Vamos a poner. No me gusta esto que parezco piloto, pero bueno. Es muy raro esto de las charlas así. Sí. O sea, yo estoy acostumbrada como espectadora o como todos los días estoy en reuniones por Zoom. Sí, ya. Yo nunca salgo del Zoom, ese es el problema. Pero es agotador. Súper. Súper. ¿Cómo está la luz? Un poquito oscuro igual. ¿No tenía algo que te llegue más a la cara? Voy a poner el... Hola, ¿me escuchas? Súper poco. ¿Por qué? ¿Mejoró algo con eso, no? Lo veo igual. Y un poco con la otra luz. Ahí, Hola, ¿ahí me oyes bien? Ahí está mejor. ahí me acerqué más a la, ¿A quién? al computador. En la otra luz. ¿A mí me oyes bien? ¿Ahora me oyen bien? Yo te escucho bien. Ok. No me gusta tener que ponerme estos audífonos que son como... Sí, estamos hoy aquí con Daniela Rusovsky, que nos va a hablar sobre la comida israelí. Se me va negro, no sé por qué. No me deja avanzar. Pero cuando lo hiciste con Rudy, también tuviste ese problema y después lo Sí, pudiste arreglar. sí, bueno, pero por eso lo estoy haciendo ahora con tiempo para ver que lo pueda arreglar. Pero no me está saliendo... Ah, ¿y que yo presento a Daniela? ¿Pareciera? Sí. Con todo gusto. ¿Dónde estás, corazón? No sé por... O sea, ya sé cuál es el problema, pero no sé cómo arreglarlo. Que me lo abre automáticamente en el Safari y ahí se cae. Tiene que ser en Chrome, pero no me lo abre en Chrome. Y si tenía el Chrome abierto Es lo que estoy haciendo ahora, a ver si me hace caso o, así. o la No, configuración. directamente se va... A ver, vamos a ver. Si lo paso de aquí para acá. Yo como co-host no puedo hacerlo, ¿cierto? Deberías de poder. Estás ahí, a ver, te doy co-host. No, me metí en el Habla. celular ahora, pero igual, me voy a salir y me voy a volver a entrar, ¿ya? Ya, chao. Partimos en 5 minutos, ¿no? Sí. Esta es una charla muy interactiva porque saco cosas. Me parece perfecto. ¿Viste la ventaja de hacerlo en casa? Muchas cosas encima de mi escritorio. Tengo mucha comida. Que yo nunca dejo acercar Tenemos 12 comida. personas esperando, ¿ah? Ah, bueno, por lo menos. Mi Ah, papá. ahí está, ahí está. Espérate, ya. Michelle, lo logré. Es el tema de Safari. Ya estoy ahí. Espérate. ¿Cómo se llamaba? Cocina israelí, ¿qué? Un guiso multicultural.
No me pellizques eso, no me pellizques. Ay, no, saca de la que está en la cocina. ¿No hay una cosita? Y Cociana. Mm, Usted cociana. ya voy. Un guiso multicultural con Daniela. ¿Cuál es tu...? No, Daniela Rusowski. Rusowski. No me voy a equivocar al escribirlo. Ahí está. Ya. Estoy lista para ir live. Estoy lista en todo ya. ¿Cuánto tenemos? 4 minutos. Y por lo menos hay 12 personas, o sea, ya por lo menos hay alguien que se conecte. Voy a poner aquí. Próxima a empezar, pongo ahí en redes sociales. Sí, pon todo que estás en red. 17 personas. O sea, 14 esperando. Con nosotras 3, 17. Yo le mandé a harta gente. Ya, buenísimo. Qué bien, se reproduce lo que hizo antes. Ujú. Y se ve igual cuando ve el teléfono. Se ve como paralizado. Ya, Michelle, así que yo me encargo. Michelle, Salvo que... ¿no está? Ah, ya se fue. Ahí está. Es igual, se quedó paralizado. Michelle. Michelle. Por eso quisiera. Espérate. Michelle, encárgate solo tú de mandarme las preguntas de Facebook. Quedamos con Dani que vamos a ir haciendo, va a hacer una pausa en algún punto y me va a ir diciendo qué preguntas, hay preguntas y yo se las voy a hacer, ¿ok? Y no te oigo, así que... No estoy de co-host. No, ya sé, no importa. Pero tú pásame las preguntas de Facebook. ¿Ya? Ya. Más mándalas por tu chat, porque quedamos con Daniela que va a hacer una pausa y me va a decir, ¿hay preguntas? Y ahí le voy a Perfecto, sí, decir, escuché. Y, ya. y no admito yo a la gente. No, la puedo admitir yo, no te preocupes. Si veo que necesito tu ayuda, si es mucha gente, te pongo de co-host otra vez. Ya. ¿Ok? ¿Qué más iba a decir? No, nada más eso. Tú revisa Facebook Live y yo me encargo de acá. Sí. ¿Pudiste con Facebook Live? No. Sí, sí pude, pero es por el Safari. Ahora entré por el Chrome y funcionó perfecto. O sea, ya tengo que empezar a transmitir Buena, nada pero a más. mí no me aparece. No, porque todavía no No empiezo me a aparece como transmitir. que está transmitiendo. No, pues no voy a transmitir esto, pero lo tengo listo para empezar. Y en el otro se va a pantalla negra. O sea, no te da ni siquiera oportunidad de poner los títulos. Le vas a poner los títulos y se va negro. Diles en museo que estamos adentro, ¿no? Ya. Ya, son 7:30, voy a dejar entrar a la gente, ¿ok? ¿No están ahí los? Okay. Ya, yo te Sí. voy a decir, cuando entre la gente, si quieres saluda y ahí para que yo empiece a transmitir, ¿ok? Ya. Démosle como 2 minutitos, di que vas a dar un par de minutitos para que entre la gente. ¿Ya? Ajá. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Vamos a dar un par de minutos para que se conecten. Y ahí estamos. ¿Está compartida, Sofía, la charla contigo?
No, todavía no estás compartiendo la pantalla, pero espera un poquito más a que lleguen, un par de minutitos más, que todavía está entrando gente. Ahí ya lo veo. Dos personas. Ya. Ujú. Ya. Mira, tenemos ya 31 personas, así que yo creo que podemos partir. Hola a todos, mi nombre es Sofía Cohen, trabajo en el Museo Interactivo Judío y hoy partimos con nuestro ciclo de charlas en relación a la conmemoración de la independencia del Estado de Israel. Y nuestra primera charla la va a dar Dani Rusovsky, que nos va a hablar sobre la cocina israelí y cómo esto es un guiso multicultural. Gracias, Dani. Bienvenida. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Este es un tema que la verdad es que me apasiona. O sea, es rara la noche que no me vaya a dormir con un libro de cocina sobre mi velador, y especialmente de cocina judía. Así que, bueno, les voy a compartir la presentación. Y vamos a hacer el siguiente sistema. Vamos a ir viendo esta presentación y cada cierto tiempo le escriben a Sofía si tienen alguna pregunta y yo voy a retomar, ella me va a decir y me va a indicar si hay alguna pregunta para ir respondiendo sus preguntas a medida que avancemos. Porque no es lo mismo que una presentación cara a cara. Es primera vez que hago una charla por Zoom, he hecho muchas charlas, ninguna por Zoom, y he estado muchas veces por Zoom, pero siempre al otro lado de la conversación. Y eso, y así vamos a poder ir avanzando en los temas que más les interesen. Empezamos entonces. La cocina israelí como un guiso multicultural. Primero, contarles un poco de mí y cómo llegué a este tema. Yo soy periodista, tengo un magíster en antropología de la Universidad de Chile y siempre me ha encantado el tema de la identidad judía desde muy temprana edad. Activé en distintos movimientos juveniles, o sea, principalmente Maccabi, Viña, y en distintas organizaciones judías, y el tema cultural ha sido lo que a mí me ha ligado a mi identidad judía. También las historias de vida me han llevado en mi carrera profesional a desarrollar una serie de trabajos audiovisuales en torno a historias de vida relacionadas con la historia judía. Y en uno de mis trabajos es un tema vinculado con la cocina. Hay otro trabajo que también está vinculado con la cocina, pero que no es de cocina judía. Y es un trabajo que hice en Berlín, donde conocí a varios migrantes judíos que vivían en Berlín, que se identificaban a través de su identidad cultural, a través de la cocina. Y me fui cada vez interesando más, leyendo más, investigando más. Hice algunas investigaciones también sobre un tema de cocina judía, y no me suelta este tema. Hoy día vamos a tratar el tema de la cocina israelí en particular, que es una situación única en el mundo. Entonces tenemos que situarnos primero entendiendo de que es una situación que no se repite en ningún otro lugar del mundo lo que ha pasado ahí. Y eso no escapa a la cocina también. Vamos a ver por qué. Primero, hay que entender qué es la cocina. Partir desde ahí. ¿Cómo nace el concepto de cocina para nosotros como especie? Primero que nada, éramos nómades. Y es la agricultura lo que permite el desarrollo de la cocina.
sin agricultura, la cocina y la escultura eran muy rudimentarias, eran más bien para satisfacer nuestra necesidad básica de sobrevivencia. Pero la alimentación se transforma en cocina con la cultura. Ese es el hilo que empieza a cambiar lo que nosotros entendemos por cocina. Y para esto influyen muchas cosas. Por una parte, el clima y la geografía, que permiten distintos tipos de desarrollo agrícola, algunos más limitados que otros. La comercialización, que nos permite acceder a productos de otros lugares, aunque no los podamos cultivar donde nosotros vivimos, cómo accedemos a estos productos. Y eso no pasa solamente por una cosa económica, sino que pasa por distintos factores políticos, históricos, de posición social, y también las creencias religiosas. Las creencias religiosas también empiezan a normar cómo un individuo y un grupo, un colectivo, empieza a decir, esto yo lo como y esto yo no lo como, por decisión religiosa, por creencias. Entonces, como ven, este mix hace que una cocina se constituya como tal. Y en eso, por supuesto, que la cocina judía cumple con todos estos elementos. Entonces, vamos, antes de la cocina israelí, viene la cocina judía, que marca como la hoja de ruta de lo que es la cocina en Israel, posteriormente cuando se constituye como Estado. Primero, tenemos un aspecto ritual. ¿Qué quiero decir con ritual? Que hay elementos que forman, alimenticios, que forman parte de un rito de esta tradición. En el caso de la cultura judía tenemos la jalá, acá tenemos dos fotografías, una jalá, que es el pan que se come los días viernes en la tarde en el rito de Shabbat, y la matzá, que es un pan no leudado, que se come para la festividad de Pesaj. Pero hay muchos otros elementos que forman parte de ritos, que los comemos como parte de un ritual, que no se come como, no tiene solo una función para alimentarnos, sino que solamente como parte de un ritual. Por otra parte, hay leyes alimenticias que determinan lo que se come y lo que no se come. Entonces, no se mezcla carne con leche, no se come cerdo, no se comen mariscos, no se comen algunos animales salvajes, tampoco insectos, no se come sangre. Entonces hay una serie de leyes que dicen esto es permitido y esto no es permitido. Hasta ahí todos más o menos lo sabemos, y después viene la familia, la tradición y la migración. ¿Qué es lo que se come en cada familia? Cada uno tiene sus propias costumbres, cada uno tiene sus propias tradiciones, pero también de dónde vengan, y llevan esa tradición consigo. Entonces, lo que nosotros entendemos hoy día con la tradición de los judíos que venían de Ashkenazi, de Europa del Este, los que venían de Alemania, del centro, de los que venían de la parte más turca y Noráfrica, de tradición sefaradí, los que son Mizrahi, del Oriente, cada uno trae esas tradiciones de los países donde estaban radicados, pero lo que nosotros entendemos como hoy, como es esa tradición, ya se venía produciendo mucho antes. O sea, los judíos que estaban en Polonia y comían strudel, no es porque los polacos comieran strudel, es porque esa fue una tradición que vino de un sector del sur de Alemania y que emigraron hacia el este, y se llevan consigo una serie de tradiciones, y por eso que hay mucha gente en Europa del Este, de familias judías, que tienen apellidos que suenan muy alemanes.
porque vienen de lugares y de una migración, y en el siglo XVII más o menos, que se emigraron hacia el este. Entonces, eso ya venía, y así se ha producido durante muchos siglos. Pero ¿de dónde proviene la comida israelí? De estas tres tradiciones que mencionaba, se unen en Israel porque viene gente de distintos lados, Ashkenazi, Sefaradí, Mizrahi, orientales, de países tan distintos como Hungría, Turquía, Holanda, Irán, Egipto, India, y se fusionan en un solo lugar. Y empiezan a generar una propia cocina. Aquí tenemos tres fotografías, una es un gefilte fish, que es un pescado relleno, con croquetas de pescado, antes era relleno, ahora se hacen nada más que las croquetas, unas berenjenas y un couscous. Sofía, ¿hasta ahora hay alguna pregunta? No, por ahora no. Así que sigue adelante. Ya, y no se, si quieren hacer preguntas, la escriben. Ya, entonces la cocina israelí la entendemos así como un caldero multicultural. Pero este caldero multicultural es algo que es como un poquito bipolar. Porque por una parte tenemos una cocina que es milenaria, que tiene una base bíblica, y por otro lado tenemos una cocina que en muy poco tiempo se fusiona de muchas tradiciones y crea algo nuevo. Entonces, ¿qué entendemos por cocina milenaria? Hay algunos elementos que, independiente de los lugares donde los judíos llegaran y se instalaran y generaran su cocina, llevaban consigo, porque tenían que ver con, con las comidas que se mencionaban en la Biblia. Entonces yo acá tengo un pequeño cóctel bíblico, y bueno, el trigo, la uva, que no es tanto lo que se consumiera como uva, pero por eso que el vino se vuelve muy simbólico, porque es un elemento bíblico. Las aceitunas, que tampoco se menciona, se consumen tanto como aceitunas, pero sí como aceite, y es la base de la cocina judía, ocupa mucho aceite de oliva. La granada es otro elemento bíblico, y tenemos también la tierra de leche y miel, y la miel de la que se habla es más bien este tipo de miel, una miel líquida, de dátil. Esa era la miel bíblica, no es una miel de abeja, que se reemplaza por miel de abeja. Pero si queremos en un próximo año nuevo judío, Rosh Hashanah, que se comen manzanas con miel de la tierra de la leche y la miel, con una miel de palma, seríamos mucho más acorde a la tradición bíblica. Entonces tenemos todas estas comidas que siempre se trata de mantener estos elementos independientes de donde vivieran. Y por eso, por este afán de mantener estos elementos, también se genera importación. Los judíos buscan importar estos materiales para tenerlos dentro de ciertos rituales, y se genera un comercio entre comunidades. Entonces tenemos esta tradición bíblica, y por otro lado tenemos estas cerca de 80 naciones que se unen, de gente que venía como de 80 países distintos, que en un periodo muy corto se juntan en un mismo lugar, y por eso es algo único y algo muy nuevo. Primero, hay un renacimiento de la cocina israelí en dos etapas. La primera la podríamos
decir que con las primeras, a fines del siglo XIX, empiezan las primeras aliot o migraciones hacia Israel de los grupos sionistas y socialistas de Europa del Este, y se forman los primeros kibbutzim, las sociedades principalmente agrícolas, que quieren ir por motivos de volver a la tierra. Ya siempre habían comunidades que se quedaron viviendo ahí, pequeñas comunidades siempre hubo, pero se empieza a poblar desde fines del siglo XIX. Estos grupos de Europa del Este no se llevan sus tradiciones culinarias con gran cariño, porque ellos buscaban realmente, ideológicamente, romper con lo que traían y fundar algo nuevo y renacer esa tierra. Entonces para ellos no llegaron con la nostalgia de vamos a seguir preparando bareneques. No. Eso no pasó. Ellos también habían muchos problemas de lo que podían consumir, fue muy dura esa vida, llegaron a un clima muy distinto al que ellos conocían, les costó mucho lograr un desarrollo agrícola sostenible, ni siquiera sabían cómo trabajar esta tierra, venían de Europa del Este, de la estepa, y llegan al desierto, con pantanos, con malaria, o sea, fue bien dramático. Pero hay una cosa, por mucho que, esta es como la versión oficial, que ellos no querían nada, pero hay algo que no pudieron renunciar, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva, en los datos curiosos. Y por otro lado, tenemos que de manera muy acelerada se funda el Estado de Israel en esta segunda etapa, del año 48, la segunda partición de Palestina, ya independencia de Israel, y ahí llegan, todos los países árabes declaran la guerra, llega mucha gente de muchos otros lugares que se suma al Estado con distintas tradiciones. Y ya de esta primera etapa de las aliot se empieza a crear como símbolo las naranjas de Jaffa. La naranja empieza a ser como el símbolo del kibutz. Por eso que Tapuz, que significa naranja, es este programa que duró muchos años de jóvenes yendo a Israel, a conocer Israel, porque la naranja se transforma en un super símbolo y también se transforma en un símbolo importante de la cocina. Entonces el pollo con naranja, hay como varias preparaciones que llevan naranja, porque la naranja es icónicamente como algo muy israelí. Y es como el primer gran producto de exportación, es la naranja. De hecho, este es de la naranja Jaffa, dice Tel Aviv, Palestina, de la etapa previa de las aliot, de los kibbutzim. Y datos curiosos, bueno, que lo que decíamos de la naranja y de lo que no pudieron realmente como renunciar, aunque no querían saber nada de su pasado, sí querían saber del gefilte fish. Y pero tenían un problema. Para hacer gefilte fish se necesitaban, lo hacían con carpas, y no habían carpas para hacer gefilte fish. Entonces, en el valle de Beit Shean, en 1927, comenzaron a decir, tenemos que ver cómo traer carpa, hicieron todo un tema, y empezaron a desarrollar tecnología para tener acuicultura. Y la acuicultura, la tecnificación de la acuicultura fue muy importante para el desarrollo de la acuicultura moderna. Entonces, el gefilte fish de alguna manera sirvió para desarrollar técnicas modernas de el desarrollo tecnológico israelí en acuicultura.
Y esta es una foto que le robé a un colega, Marcelo Kisilevsky, que es argentino y vive en Israel, que tiene un blog muy bueno, por si lo quieren visitar. Bueno, hablábamos de los de 180 países y caso único en el mundo. ¿Por qué hablo de caso único en el mundo? Porque la cocina normalmente se nutre de la migración. Entonces, tal como la cocina chilena es una mezcla de las migraciones que hemos tenido, de las cocinas de pueblos originarios, mezclada con cocina española, con cocina árabe, y eso marca, y la migración deja una huella. Lo podemos ver muy recientemente en lo que ha pasado en Chile. Hemos tenido una penetración importante, por ejemplo, a través de la migración de la cocina peruana. Hasta hace algunos años atrás no se comía comida peruana en Chile, pero una ola migratoria hizo que esa comida empezara a dejar una huella. Y así lo estamos viendo como con otras migraciones que estamos teniendo. Pero no existe en el mundo un lugar donde, muy pequeño, además geográficamente, donde haya llegado tanta gente en tan poco tiempo de tantos lugares distintos. Entonces la mezcla fue muy grande y muy intensa, pero no fue homogénea tampoco. Porque también el intercambio cultural que había entre los distintos grupos que emigraron no fue igual. Entonces, esto de que llegaron de todos lados y todos se hicieron amigos, no fue así. También hubo diferencias culturales, diferencias políticas, de dónde fueron ubicados algunos migrantes y otros. Entonces tampoco fue homogénea y tampoco se produjo como de un día para otro. ¿Preguntas hasta ahora? Sí, tenemos varias preguntas. Mira, la primera ya es un poquito del principio. Preguntan que quieren saber de dónde o cuáles son los criterios religiosos por los cuales son estos criterios de qué se come y qué no se come en el judaísmo. A ver, ¿me lo puedes repetir como cuáles son los criterios? ¿Que de dónde salen estos criterios para no comer o sí comer cierta comida dentro del judaísmo? Ya, bueno, principalmente esto está escrito, hay ciertas como ordenanzas que están en la Torá. Acá hay un libro muy interesante de este tema, que es el Shulchan Aruch. Tengo uno que otro librito de ayuda para hacerla. Estoy acá. Bueno, acá hay un libro que si alguien lo quiere leer, donde están como todos los, basado en el libro de Joseph Caro, del Shulchan Aruch, de la mesa servida, que se llama La cocina judía, que este está en español, se editó hace un tiempo acá por el Colel Abraham de Chile, no es muy fácil de conseguir, del 93, pero básicamente están escritos en la, yo no soy experta en el tema halágico, que es la ley judía. Está escrito en la Torá ciertas formas de lo que se puede comer y lo que está prohibido comer. Ya, gracias. ¿Okay? Entonces, claro, la ley judía. Pero eso se interpreta de manera distinta en distintas tradiciones culinarias judías también. O sea, hay algunas cosas que son así porque están escritas así, y el nivel de observancia que se le da depende. Por ejemplo, los judíos sefaradíes comen arroz en Pesaj, pero no comen arroz, pero los sefaradíes, los ashkenazíes sí, o así. Hay como varias cosas. Hay algunos que incluso, tengo entendido que algunos sefaradíes no mezclan pescado con leche, pero los ashkenazíes sí mezclan pescado con leche. Porque dice, no mezclarás la carne de la madre con la leche de su hijo. Y eso se interpreta a no mezclar carne con leche en la ingesta.
pero son interpretaciones de cosas que están escritas en la Torá. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice que todo lo bíblico que mencionaste en un principio era todo vegetariano. Que si es esto así o hay alguna referencia a la ingesta de carne. Esa es una pregunta muy interesante, porque esos eran como los productos bíblicos, pero sí se habla de animales que se pueden comer y otros animales que no se pueden comer. No se pueden comer las bestias salvajes, o sea, se menciona. Lo interesante es que la kashrut, la ley judía, es como que tiende al vegetarianismo. Te hace difícil consumir carne. Y ese es un concepto de respeto al animal. O sea, hay por una parte, se lo respeta. Si te vas a comer a otro ser vivo, que es del reino animal, tienes que hacerlo con todo el respeto posible. Entonces te pone trabas para limitar y ser consciente de lo que tú comes. También había, por supuesto, en tiempos antiguos, que animales que tenían como más acarreaban más enfermedades, los mariscos, por ejemplo, tienen muchas toxinas. Esto todo lo sabemos por la ciencia moderna, pero en ese tiempo era un poco ensayo y error, ¿no? Y yo creo que por una forma quizás también puede haber surgido como una forma de protegerse de algunas enfermedades que se veían que causaban el consumo de ciertos productos. Y lo podemos ver ahora, o sea, con la misma crisis que estamos teniendo, esto que se habla de que pasa de otros animales, de los murciélagos, a otros hospederos, a nosotros el virus que nos tiene en la pandemia que estamos, es porque también ese respeto hasta donde nos involucramos con otras especies, hay cierta sabiduría detrás de eso. Entonces, no es que haya que ser vegetariano, pero sí hay una tendencia a hacer difícil el consumo de carne y hacerlo con mucho respeto. Ya, perfecto. Mira, hay otra pregunta que habla sobre qué diferencia entre lo que come un judío ortodoxo y otro tipo de judío, pero yo creo que esa ya la respondiste con el tema de la observancia. Acá hay una muy interesante. Cada uno, eso lo vamos a ver más adelante también, porque vamos a ver algo muy interesante de la situación en Chile. Ya, perfecto. Mira, hay otra muy interesante acá, que dicen que hay quien dice que la única comida exclusivamente judía son los platos que se comen en Pesaj. ¿Qué opinas tú? Sí, tienen mucho de... La verdad es que lo único como absolutamente judío podríamos decir que es la matzá, porque es como que no lo come nadie más, y el resto lo come mucha otra gente. El de lo que pueda ser más o menos judío es algo relativo, porque no es solamente lo que se come, sino la intención que tú le das a eso que se come. Y al valor simbólico y espiritual que le estás dando a eso. O sea, hay comidas que no son exclusivamente judías, pero que se comen en una festividad para darle un valor simbólico a esa comida. Como si vas a comer plintzes en Shavuot, que es una fiesta donde se comen lácteos. Bueno, panqueques con ricota los come mucha gente, pero preparados de esa forma para esa festividad, los vuelven a una cocina judía. Perfecto. Mira, acá hay una cuestión interesante, ya llegando a este tema que estamos hablando ahora ya en Israel, y nos preguntan si hubieron sustitutos de comida que no había en Eretz Israel, que venía, digamos, algún plato que tuvieron que sustituir ingredientes con lo que había en la tierra de Israel. Que en Israel tuvieron que sustituir comidas, o sea, porque no habían ingredientes para preparar los platos tradicionales que ellos traían de Europa o de los países árabes. Bueno, si hubiera casos específicos. Pasó en Israel, pasó acá, pasa todo el tiempo. O sea, y los mismos ingredientes cambian. O sea, al principio, cuando llegaron a Israel, había muchísimo menos productos de los que tienen ahora. Porque la agricultura estaba menos desarrollada, porque había menos productos. Y se tuvieron que adaptar a eso.
Por otro lado, por ejemplo, la gente que venía, no sé, de Polonia y por allá, tenían pocos productos allá. Entonces, en Israel había más cosas que en otros lados. Eso también tenía la dieta mediterránea mucho más rica que la dieta de Europa del Este. Entonces, pero siempre los productos nunca, o sea, nunca van a ser igual. Perfecto. Y aunque hagamos las mismas recetas, nunca van a ser igual a como fueron. Porque incluso en la mantequilla, tú dices mantequilla y la mantequilla no va a ser igual, y la harina no va a ser igual. Entonces no se puede reconstruir lo que fue. Ya, sí, esas son las preguntas por ahora, así que podemos seguir adelante. Bueno, la relación con la diáspora es una relación que va y vuelve, y es como, es un círculo, no es de un solo lado, va y viene. Porque por una parte, Israel se nutre de la diáspora para crear su propia cocina. La diáspora es influenciada por la cocina que se empieza a crear como una identidad cultural en Israel. Entonces se comienza a influenciar la diáspora, primero por el uso del hebreo, segundo, por apoyo a organizaciones como el Keren Kayemet de Israel, el Keren Ayesot, para plantar árboles, para apoyar económicamente, y en ya como una tercera o cuarta etapa a la cocina israelí. Entonces, y por otro lado, hay una diferencia entre el street food callejero de Israel, de la cocina de la gente, y la cocina de hoteles para turistas. Y eso es como cuando la diáspora va a Israel, cuando ya se crea el Estado, qué sé yo, y yo escuché a más de alguien decir, los peores vareneques que he probado en mi vida los he comido en Israel. Porque el vareneque ese que se comía en el hotel era como el vareneque para turistas. No es lo que la gente come allá. Porque tenemos, por una parte, la gente que rechazó un poco esta tradición culinaria. Hubo esta cosa de, nosotros ahora nos queremos ese pasado. Nos llegaron y el resto, bueno, llegó después de la Shoah como en una situación muy difícil, la gente que venía de Europa. No venían con la nostalgia del migrante que llegó acá, que tenía la nostalgia de que quiero preservar el barene, que quiero preservar el niche, quiero preservar mis comidas. Eso no fue como hay una relación ahí emocional distinta con la comida. Y por otro lado, niñas, algo pasa ahí. Y por otro lado, está pero sí el hebreo logra unificar y reemplazar al yiddish. O sea, la resistencia cultural de las comunidades de la diáspora sí, el hebreo moderno reemplaza a los idiomas judíos de las otras diásporas, al yiddish y al ladino. Y se impone el hebreo como el idioma unificador. Pero en la cocina no pudieron hacer lo mismo, porque la cocina tardó mucho más tiempo. La cocina israelí, que el falafel, lo que se empieza a conjugar como la nueva cocina israelí, tarda mucho tiempo en definirse y en empezar a ser un referente cultural para la diáspora. Entonces acá es algo bien interesante en los libros de cocina de la WISO, que tengo por acá. A ver. En estos libros, esta es la segunda edición del libro de cocina de WISO,
que es como un viaje a la cocina judía de Chile, de la diáspora judía. Entonces, en este libro, prácticamente es un libro ashkenazí, de Europa del Este, que no incluye prácticamente ningún, hay una que otra excepción, plato sefaradí. Esta debe ser como de los años 50 porque no tiene año. Entonces, esto es de cuando recién se forma el Estado de Israel. Y es un libro súper treif. Treif es lo que no es kosher, lo que no se puede comer. Hay jamón, hay un montón de marisco, un montón de... Bueno, en todas las ediciones, lo que la que acaban de sacar o que iban a sacar en este año o el año pasado, es la única que es kosher. Pero acá esto es un statement, es decir, nosotros rompemos con la tradición de no comer kosher. Y hacemos un libro lleno de comida prohibida. Y eso se mantiene. Esta es la quinta edición, que es del año 70, por ahí. 79. En la quinta edición hay más recetas y se integran algunas recetas de tradición sefaradí. Pero todavía no hay indicios, ya 20 años después de la creación del Estado de Israel, no hay indicios de cocina israelí en este libro. Sin embargo, en esta edición, que es del 2001, creo, 2004, en esta edición del 2004, aparece el hummus, aparece el falafel. No aparece shakshuka. Pero puedo asegurar de que en una edición 2020 vamos a tener shakshuka. Y seguramente va a ser kosher, porque hay un retorno a volver a guardar la ley alimenticia. ¿Preguntas? No por ahora. Sentí que me embailé, me fui hablando un montón. Bueno, entonces tenemos acá cocina ashkenazi, nostalgia de la diáspora, que acá tenemos algunas cocinas que les quiero mostrar, ya como que termino un poco la parte tan teórica. Kreplach, Nishes, Hamantaschen, Varenekes, Kugel, Borscht. Ahí hay algunos de los que están mencionados. El Neidlach es una de las, que es la sopa de pelotas de matzá, en caldo generalmente de pollo, algunos lo hacen vegetariano. Es la única comida que realmente es como ashkenazi masificada en Israel. Y que también pasa al mundo sefaradí, que adoptan esta sopa de pelota. Y están los típicos matzo ball, así, que los venden para hacer, como sopas maggi de sopa de pelota. Y tiene un valor muy importante esta sopa, es como que lo cura todo. El hummus es, al contrario, es la expansión de Israel al mundo, pero no solo de Israel, es un producto de Medio Oriente. Y el hummus está muy masificado en cultura judía y no judía, y ha entrado mucho en Chile también en el último tiempo. Esta pasta de garbanzo. La mujaldra, otro ejemplo de la cocina popular de Israel, es una cocina, esta era una cocina muy de casa y muy de calle, como cocina de pobre. Y de un tiempo a esta parte ha cobrado como un revuelo que lo convierte en algo gourmet. Y es bien curioso porque la mujaldra, que son como una lenteja seca, como una sopa de lentejas pero seca, como los mismos ingredientes de otra manera, algo que para nosotros resulta súper común,
en Chile, porque acá se come mucha lenteja, pero en otros lados resulta como algo súper sofisticado. Y el sello mediterráneo es algo que se marca mucho con las especias. O sea, cada lugar, de donde vinieran, a veces no son tanto las comidas o los ingredientes, sino cómo se sazonan. Y en ese sentido había participación judía en el comercio. Las comunidades judías siempre sazonaron más sus comidas que las comunidades no judías. Hubo una tendencia, eso quedó como de manera trascendente, y hay registros de compras de Shtetl donde compraban productos que sus vecinos de, no sé, Lituania o donde estuvieran no comían. Entonces, a través de rutas de comercio judío. Y muchos de esos productos, por la influencia del árabe y de andaluza en la cocina chilena, a nosotros no nos resultan productos exóticos. Pero hablar, por ejemplo, en Europa de cilantro es como para darle un toque exótico. Y para nosotros ponerle cilantro es como que, no sé, cualquier pebre tiene cilantro. Como que es normal tener cilantro en la casa, pero es un producto asociado a Medio Oriente. Entonces, el zátar es un condimento israelí que acá es difícil de encontrar, pero que ahora de repente se ubica. Es como un polvito parecido al... que son... Entonces hay algunos condimentos que son exclusivos y otros que son mezclas de. El zátar es una mezcla de especias, no es una. Está la hierba zátar, pero que se mezcla con otras cosas. El comino, cilantro, la harissa es una mezcla de. Es un ají con cilantro, con comino, con otras cosas. Acá tengo harissa. Estos condimentos se vuelven un toque distintivo y cultural, y pueden ser individuales o en la mezcla. Y también en los postres, el agua de rosa y de azahar. Hay una de las pocas influencias ashkenazi en la cocina de Israel son las masas leudadas. Ese tipo de masas es muy típica de la cocina ashkenazi y se puede encontrar una baklava al lado de varias masas leudadas. Y la cocina, me falta una, estacional y ritual, marcada por festividades ligadas al ciclo agrícola, es otra característica, que lo hace también como muy sabio, porque hay muchas, cada festividad, y eso también se presenta en Israel, cada festividad está ligada a un momento del año, o un momento de las cosechas. Entonces hay mucho respeto por la estacionalidad al momento de elegir la comida. Y eso es muy sabio. Y a nosotros, acá en Chile, nos cuesta un poco adaptarnos a esa estacionalidad de las festividades y de las comidas, porque, por ejemplo, yo hoy día les mostré esta granada que yo encuentro en la feria en esta época, pero resulta que cuando la necesito en Rosh Hashanah, que es el año nuevo, no la encuentro en ninguna parte. Porque estamos con el calendario agrícola al revés que en Israel. Entonces nos es más difícil seguir ese ciclo y esas comidas tradicionales. ¿Algunas preguntas? No. Y ahora quisiera cerrar con un video de la película que les mencionaba, para que lo vean y se inspiren si quieren ver la película completa y me hagan preguntas si quieren de estos personajes que aparecen acá, y con eso cerramos.
when I'm cooking, it's also as I cook as a composer. If you ask people that where they will find me, so or that I'm writing some music or composing, or in the kitchen. When I was about 4 years old, I used to go with my great-grandmother to shop with her. This is something that I have inherited from her. Respect and attention and love to when you are cooking. To kashrut, of course, there are many, many other aspects. It is healthy. It is very hygienic. It is how now we know, like scientists prove us that people who keep kosher, they live longer, they have better immune system. There are many, many, many reasons why we do it. But the basic and the deepest reasons is because God told us to do it. I never make challah with my mother or anything like that because she worked when I was a kid. But I have really strong memories of going every Friday in school. We would make challah. But I remember like bringing it home and we would make kiddush and everyone had to have a piece. My veganism is also closely associated to being Jewish, and for me it's part of Tikkun Olam, healing the world, since I believe that eating meat and having dairy is not sustainable for our planet. Ahora tenemos preguntas, Dani. Voy a aprovechar de hacer las preguntas que pusieron en el chat. Después de eso, si quieren, pueden desbloquear su micrófono cuando quieran hacer una pregunta, hacen la pregunta y bloquean su micrófono otra vez. Pero voy a partir primero por las que ya dejó la gente en el chat. La primera que me hicieron es si hay alguna chilenización de la comida israelí o judía que quieras destacar por alguna razón. Bueno, de la comida judía, hay algunas recetas, bueno, ese es mi sueño, hacer un libro de cocina judía chilena. Esa es como mi meta en la vida. Hay varias recetas que se han adaptado. O sea, por ejemplo, tenemos la torta de panqueques o sea, torta de 1000 hojas de matzá, que ese es algo chileno. No sé si lo harán en Argentina también, no lo sé. Y ahí, bueno, se puede ir explorando varias otras cosas, pero eso, yo creo que también americanización de algunas cosas, introducción de el uso de la palta, que también se ocupa mucho en Israel, pero acá lo ocupamos quizás de otra manera. O tal vez también el gefilte de salmón, que ahora el gefilte de salmón que... También puede ser. Ya, la siguiente pregunta es, ¿qué película es la que vimos y por qué la filmaste en Alemania? Bueno, la primera pregunta, ¿por qué la filmé en Alemania? Porque yo vivía allá y me gané un fondo para proyectos creativos de mujeres judías en Alemania. Y es un fondo muy interesante porque está hecho con, es una Zurück-Geben, se llama como la beca, y está hecho con la plata de alguien que heredó plata
de un nazi que le había quitado plata a los judíos. Y él no quería, como que era dinero sucio, y lo quería devolver a los judíos. Creó esta beca para que con esta plata se financiaran proyectos creativos de mujeres judías. Y con eso hice este documental, que fue seleccionado el año temático de la ciudad de Berlín en 2013. Y eso, ese es el tráiler, es como la sinopsis de una película que dura 1 hora. Y porque es un tema que me encanta. Nos preguntan acá también que si Tel Aviv es ahora un centro vegano, si es verdad y por qué crees que esto se haya dado ahí. La verdad no lo sé, no había escuchado como Tel Aviv como centro vegano. Creo que Tel Aviv es una ciudad, bueno, sí es como muy emprendedora, de muchos startups, es como una ciudad muy, muy in. Y eso lleva un poco consigo, hay cierta como riqueza asociada también, muchos nuevos restaurantes, de todo lo que se puede imaginar, es como muy sofisticado, y dentro de esa sofisticación siempre se dan como estas tendencias como a veces hacia lo que sí hay como un kibutz, un lugar donde se puede tener como una experiencia así ambiental, sustentable, como de judío ambiental, una especie como de, no tapuz, pero como un plan así de visita en que es así sustentable, pero no está en Tel Aviv, está cerca. Me preguntan por qué en Israel hay tanta influencia de la comida oriental si la mayoría de los peregrinos, los primeros pioneros que llegaron eran europeos. Porque la mayoría de los que llegaron no lo eran. O sea, es un mix, primero porque es la comida que estaba allá. O sea, era la tradición cultural que ya estaba presente. Segundo, por lo que había explicado antes, que los que llegaron no querían saber nada como de su pasado. Como que hubo, tanto yo diría como de los que llegaron al principio, que llegaron con esta ideologización de que vamos a crear algo nuevo de cero, y obviamente que eso era lo más presente, la comida más de Medio Oriente, como los que llegaron después cuando se crea el Estado, que llegan como después del Holocausto, es gente que había pasado cosas como súper terribles, entonces también hay una necesidad como de ahora soy israelí, ahora quiero hacer esto nuevo, no quiero tener mi pasado. Y es curioso, pero ahora las generaciones jóvenes israelíes están volviendo y hay como una reetnificación de esa tradición, de esa generación perdida, porque los abuelos no les contaron nada o les empezaron a contar cuando ya era muy viejo. Los padres nunca se interesaron, ellos fueron primera generación israelí y como que no queríamos que sepan nada de ese pasado y nunca contaron nada. Y los nietos o los bisnietos incluso han vuelto a vivir a Europa. Y algunos de los que ustedes vieron en esa película son nietos de descendientes de sobrevivientes del Holocausto que vuelven a vivir a Berlín. Y que, por ejemplo, sus papás eran de Alemania y su mamá era de Irán. Interesante. Oye, mira, primero acá voy a coger una solicitud que alguien dijo que deberíamos hacer un curso de cocina, así que lo vamos a tener pensado para nuestras próximas clases, que vamos a seguir dando porque aprovecho de pasar el aviso que estamos teniendo todos los martes, jueves y domingos clases por Zoom para que se sumen con diferentes temáticas, y voy a aprovechar de pasar el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta. Levanta la mano, se desbloquea su micrófono y hace la pregunta y cierra su micrófono, por favor. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta.
Parece que fuiste muy clara. Igual le hicieron hartas preguntas. Ya parece que no hay más preguntas. Así que vamos a cerrar. Te voy a agradecer, Dani, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue muy interesante ¿Tienes todo. alguna pregunta? ¿Perdona? ¿Tienes tú alguna pregunta? No, básicamente me las contestaste cuando todos dijeron, me parece muy interesante lo del documental que hiciste en Berlín. No sé si hay alguna anécdota de un lugar tan, digamos, con tanta historia mezclada, de una época de bonanza y luego una época de crisis y de muerte, y después este renacimiento. Si hay algo que te llamó la atención dentro de esta, digamos, llegar hoy y preguntarle a estas nuevas personas, estas nuevas generaciones sobre su pasado ahí. Bueno, es que fue difícil porque había muchos personajes a quienes elegir. Entonces traté de tener como un balance de todas las personas que identifiqué. Y lo interesante fue que independiente de dónde viniera su familia, o de la edad que tuvieran, o de su afiliación religiosa, me refiero, eran todos judíos, pero que fueran más observantes o nada o súper laicos, todos se identificaban profundamente con su identidad cultural judía a través de la cocina. Para todos era fundamental. Era como una conexión muy, muy, muy profunda. Y a todos los llevaba a su infancia, para todos tenían valor espiritual. Entonces, cada uno tenía su propia volada, por supuesto, pero eso me llamó la atención, cómo la cocina une, y eso también es algo que a mí me fascina. La cocina es capaz de generar puentes entre las personas. Y yo presenté ese documental en varios lugares en Europa, y uno muy interesante, que quizás puede haber sido la presentación menos glamorosa que hice, pero que fue en un lugar pequeñito, que me invitaron porque se juntaban gente de distintas como tradiciones culinarias y compartían en común. Entonces cocinábamos juntas y después vimos una película, mientras se terminaba de hacer la comida. Entonces, esa experiencia de estar cocinando con otras personas es súper potente. Y la cocina une, y tengo la esperanza de que también derribe prejuicios. Ojalá que lo haga. Es una buena manera de hacerlo. Oye, Juan Carlos tiene una pregunta, así que si puedes bloquear su micrófono y hacer su pregunta, por favor. Hola, hola Daniela, felicitaciones por tu presentación. Yo tengo una pregunta que, bueno, yo no conozco mucho la cultura judía y lo poco que conozco ha sido más bien a través de ti. Y una cosa que me pareció súper interesante de tu presentación es cómo la cocina judía se nutre de las múltiples migraciones de diferentes países. Y eso hace que sea móvil. Hoy día, ¿hay alguna predominancia de alguna cultura en especial respecto a las influencias de la cultura judía? ¿O eso fue algo que se generó más bien en los orígenes? Me hablo a nivel internacional, ¿no? No solamente local. ¿O eso es algo que se generó más bien en los orígenes de la cocina judía? No sé si me equivoco en la pregunta. No del todo, o sea, te refieres como... ¿Hay algún tipo de cultura no de Israel, externa, exterior, que genera una predominancia especial en el tipo de cocina judía? Por ejemplo, hablo así porque se me va ocurriendo, la norteamericana o la del sur de Europa, no tengo idea, porque no sé mucho, pero si hay alguna que tenga Sí, ya entendí tu pregunta.
Mira, lo que pasa es que como hay varias líneas de cocina judía distintas, dependiendo de dónde vinieran, esas influencias son diferentes. Pero básicamente la cocina judía se transforma en la adaptación de las leyes alimenticias a las tradiciones locales, más lo que traían encima desde donde vinieran. Entonces, por ejemplo, en España, está en el medioevo, se podía decir de que podías saber si la familia era musulmana, o era de origen árabe, o era judía, o eran cristianos, dependiendo del olor de la cocina, porque dependía del tipo de grasa que utilizaban para cocinar. Entonces, las familias judías iban a utilizar mucho más aceite de oliva. Las familias árabes ocupaban más mantequilla. ¿Por qué no ocupaban mantequilla los judíos? Porque como convertía la comida en jalaíb, es decir, con leche, no les permitía que si yo salteo algo con mantequilla no lo puedo comer con cordero, o no lo puedo comer con carne. Entonces, para no equivocarse o para no tener ese problema, entonces tendían a usar más el aceite de oliva, los otros más la mantequilla, y los cristianos ocupaban la grasa de cerdo. Pero al final hacían la misma comida. Podían hacer el mismo guiso, pero con distinta preparación de base. Y los judíos también lo utilizaban un poco más de especia en algunos casos. Y así, esas cosas como que se dan, pero hay mucha adaptación a lo local. Y la adaptación a lo local pasa rápido. También la jalá trenzada, que es el pan de los días viernes, viene de un pan alemán del sur de Alemania. Pero, ¿por qué es distinta? Porque ese pan del sur de Alemania que tú ves trenzado y que lo ves actualmente en la panadería en Alemania, se hace con leche. La jalá se hace sin leche, para que no se vuelva jalaíb. Entonces, esas son diferencias muy sutiles. Y algunos gustos se los llevan y se los acumulan. Lo otro, hay una receta que se llama Scholent, que es una comida que se hace durante toda la noche, el día viernes, para poder tener un plato caliente el día sábado que no se prende fuego. Entonces, esa también es como una receta muy judía, pero que a la larga se adapta a cada tradición local. Entonces, en la tradición sefaradí se llama adafina, si no me equivoco, y en la tradición mizrahi, que es de los judíos de Oriente, tiene otro nombre más. Entonces, pero es el mismo modo de preparación de algo que se prepara a fuego lento toda la noche para comer el sábado. Pero lo que tú le pones a esa preparación, es totalmente local, respetando las leyes alimenticias, porque no consumían cerdo, en ninguna parte consumían cerdo, que es lo que hace difícil de la pregunta que me hacía la Sofía, que lo que se hace difícil un poco también de haber generado quizás una comida judía chilena con más sello que en otros lados, que lo que ha pasado históricamente, es que acá pasó lo que les mostré en estos libros. Acá se hizo un statement y se rompió con el respeto de la tradición alárgica de qué se come y qué no se come, por 2 o 3 generaciones. Gracias, Daniela, y felicitaciones por la presentación. Gracias a ti por estar aquí. Tenemos una pregunta bastante parecida, que es si la cocina judía la fusionaron con la de otros países o se mantiene tal cual sin cambios. No, se fusiona. Se fusiona y se adapta. Esa es como la base de lo que traigo que no quiero abandonar. Y curiosamente, en la cultura sefaradí, de la que he hablado un poco, pero que es muy, muy interesante, la cultura sefaradí
yo diría que se mantuvo más, por más tiempo. Yo creo que también porque fueron quizás culturalmente más cerrados, puede ser, no lo sé. Pero ellos llevaron muchos platos de España a Turquía y mantuvieron, integraron por supuesto cosas de la cocina turca, pero se mantuvo mucho las recetas que venían de España. Y los nombres y el idioma. Última pregunta que tenemos por acá, que tiene que ver a propósito con el mundo sefaradí o todo eso que viene del Mediterráneo, de la cuenca del Mediterráneo, del norte de África. Preguntan que si el uso tan amplio de especies dentro de esta cocina tiene que ver algo con su oficio de comerciantes o si nada más era porque eran lugares donde se ocupaban muchas especias. No, porque había una relación muy fuerte con las rutas de comercio y muchos de los comerciantes que comerciaban las especias eran comerciantes judíos. Entonces no es casualidad. Y que además querían ciertos productos para determinadas festividades. Hamim, Adafina y Sholent. Esas son las 3 versiones del plato. Ya me acuerdo. ¿Y tú crees que la comida judía, con todas sus variantes que hemos hablado, nos une a pesar de estar disgregados por el mundo, o es un factor más bien divisorio entre los que son de Europa, los que son de los países de la cuenca del Mediterráneo? ¿Nos une o nos divide? ¿Tú qué dirías? Es que esto además es súper dinámico. La comida es terriblemente dinámica y cambia mucho de una generación a otra. O sea, hay cosas que se mantienen, pero la comida esencialmente, yo creo que la comida siempre une. Y alrededor de la mesa es donde se está más feliz y se está más en familia. Y si es que hay algún aporte, bueno, bienvenido sea. Sobre todo ahora que hay tantas familias que tienen orígenes de distintos lados, ya no es como que toda la familia venía de Europa del Este o toda la familia venía de Marruecos. Eso ya no es tan así. Entonces, nos aporta, nos enriquece y si es que alguien se va a pelear porque le gusta el gefilte fish o no, eso bueno. Y un detalle de esto que dije de que la gente de los sefaradíes mantuvieron la comida por 500 años tan intacta, tiene que ver con la raíz emocional. Los sefaradíes se mantuvieron siempre emocionalmente con mucha nostalgia de Sefarad, de España. Siempre mantuvieron eso muy, muy fuerte. Y por eso, por ejemplo, acá también hemos mantenido como esta pequeña nostalgia de lo que fue el shtetl, lo hemos mantenido. Y no se ha mantenido así en Europa. Las comidas que nosotros entendemos como... y los que se fueron a Israel no tenían nostalgia por donde venían, querían olvidar y cortaron con la comida. Entonces, el mantener una comida o el cortar con una comida es casi un acto de psicomagia. O sea, el vínculo emocional que uno siente con esa comida puede llevar a mantenerla por 500 años, por 3000 años, como algunas tradiciones culinarias judías, o simplemente de una generación a otra querer que desaparezca. Perfecto. Bueno, hay más preguntas, Dani, pero en pos del tiempo tenemos que cortar aquí. Esperemos poder volver a hacer una sesión más. No me voy sin antes invitarlos. Mañana tenemos una nueva charla, ahí les dejo el flyer para que lo vean, donde podremos conocer más sobre la diversidad de Israel y cómo el crisol ha sido parte del impulso que ha desarrollado a Israel. Les agradecemos a todos por haber estado con nosotros y los esperamos mañana. Gracias, Dani. Gracias a todos. Chao. Chao.